a negar la fe mundial. Porque por decirlo así, el Islam no tiene tantos creyentes como cristianos a nivel mundial. O sea, la fe y el conocimiento general es que Dios es Dios, que Cristo es Dios. Aunque la gente no se han convertido, aunque la gente no sigan, tenemos, o sea, si no eres cristiano evangélico o lo que sea, hay un montón de católicos. Y su fe ha sido básicamente que Cristo o Dios es el creador del universo. Pues ahora viene algo que va a poder cambiar ese paradigma, que va a poder cambiar esa situación. Yo no sé si tú fuiste a ver Prometheus. Prometeo. No tengo la oportunidad. No, pues tienes que ir a verlo porque allí hay un mensaje Illuminati bien directo. Okay. Y el mensaje Illuminati bien directo de ellos es que lo que tú siempre has creído como Dios no es Dios. Y que tu Dios lo que fue un ingeniero genético que te creó a ti. O sea, la famosa, ¿cómo se dice? La famosa teoría de panspermia. De que los dioses, los extraterrestres vinieron aquí, nos produjeron a nosotros, después se fueron, pero van a regresar. Así que o sea, esa película es un mensaje bien directo y yo entiendo un aspecto dentro de lo que es esa mentira mundial que va a conllevar la apostasía. O sea, que esa película reúne varios de los elementos que pudieran que se conjugan en ella misma, ¿no? Claro. Para presentar parte de lo que estamos hablando. Y la cosa es que tú vas a esa película y te sientas y te entretienes, pero toda la película está diciendo Dios no es Dios. Y lo que tú has creído no es lo que es. La creación de creación. Exacto. Ellos te crearon a ti. Yo no puedo enfatizar lo suficiente que es necesario. Puedes coger un momentito y ponerte a orar, parar el video y ponerte a orar porque esto es un asunto bien serio. Y aquí estamos hablando de lo que yo entiendo que es una conspiración satánica, ¿tá? Para traer el hijo de perdición que está a todos los niveles. O sea, si Satanás va a lograr engañar al mundo entero, no va a ser con una mentirita boba. Va a ser con algo bien orquestado, algo bien hecho y algo que tenga evidencia contundente de ser real. En otras palabras, estamos hablando de que Satanás obviamente sabe que tiene los días contados y tiene que preparar, ¿verdad?, el escenario para poder capturar la mayor atención posible y dentro de esa atención obviamente el mayor número de engañados que pueda, ¿verdad?, meter dentro de su arca, por decirlo de una forma. Definitivamente. Y por eso Pablo, cuando él contesta a la gente en relación a la segunda venida de Cristo, porque el problema de Tesalonicenses es que le habían dicho a los tesalonicenses que Cristo había venido y que ellos estaban en la gran tribulación y los hermanos estaban preocupados, pues Pablo le contesta que hacen falta varios eventos que sucedan antes de que, ¿verdad?, de que venga Cristo por segunda vez y que haya ¿verdad?, el final de todas las cosas, suceda la gran tribulación. Y en el capítulo 2, primera de Tesalonicenses 2, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y mucha gente podría rocharse con este asunto porque prácticamente dice que Dios envía un espíritu mentiroso. Pero tienes que entender el contexto de lo que está diciendo ahí. Es el hecho de que ese espíritu es enviado porque hay una gente que ha rechazado por completamente a Dios. Que por su propia decisión han decidido no creer en la verdad de Cristo y han abrazado, tú sabes, esta mentira que se le ha traído. Así que Y ahí se va a hacerle en bandeja de plata. definitivamente aquí se van a dar la contestación. Y es mi entender que esta mentira es una tan poderosa, tan contundente, que ha de estremecer las creencias tradicionales de las religiones principales del mundo. Y esta mentira va a redefinir a Dios para el mundo entero y los orígenes de la humanidad.
Y el mismo tendría aspectos históricos, físicos y aún espirituales. Que yo creo que ese es el principio, el espíritu. Definitivo. Y por eso es la razón que yo me atrevo a hacer esta presentación, ¿verdad? A tratar este asunto y exponérselo a los hermanos para que ellos mismos sean los que, ¿verdad?, juzguen sobre ella, para que ellos entonces tengan una idea informada, ¿no?, de las cosas que están sucediendo, de las cosas que han sucedido y de lo que posiblemente será, porque obviamente esto es una especulación mía a base de toda la información que tengo, y entonces pues puedan entonces decir, ok, espérate, esto que viene por ahí viene de esto, y yo tengo que estar bien firme en lo que yo he creído, porque yo creo que hay muchos cristianos que viven una vida a base, no a base de una conversión o una convicción de corazón, sino su fe es una intelectual. Su fe es una intelectual que si tú le das suficiente evidencia para probar lo contrario, va a ser estremecido. Y eso es precisamente mi planteamiento. Esto va a ser algo tan y tan contundente, tan y tan real, que si tú no tienes una relación personal con Cristo, si tú no tienes una conversión de corazón, tú vas a ser estremecido. En otras palabras, los candidatos a ser engañados, aparte de los lados, que de los no creyentes, que estos son los más fáciles, son bombas biches. Claro. Son aquellos hermanos de la fe, cuya fe es hueca, es vacía, es vana, como dice la palabra. Como tú bien dices, está sustentada, sostenida por el pleno conocimiento de lo que dice la palabra y nada más. Sí, no, y no, quizás no ni siquiera la palabra, sino lo que me dice el pastor, lo que hablan en la iglesia. En muchos casos, sí, porque algunos ni Exacto, mucha gente no lee la escritura, mucha gente no conoce y por tanto son presas fáciles. En la segunda epístola de Tesalonicenses, Pablo le contesta la pregunta que le hacen los hermanos de la iglesia, que si Cristo había venido y si estaban en medio de la tribulación, porque estos falsos maestros le habían enseñado algo, ¿verdad?, contrario. Pablo le aclara que los eventos que tendrían que suceder antes de su segunda venida, y los pone en forma al revés, ¿no? Empieza diciéndoles, les dejo saber que el día del Señor no llegará hasta que no se manifiesta la gran apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que ni la apostasía ni el anticristo se había manifestado aún. Él también da señal, como el sentarse en el templo y proclamarse como Dios, que Jesús lo habla en Mateo 24. Históricamente, una persona que hace modelo de esto es Antíoco IV, que se metió en el templo, sacrificó un lechón en el altar, y pues los judíos se levantaron en rebelión contra él y los sacaron. Es un tipo del anticristo. Es un tipo del anticristo, sí. El verso 6 dice algo interesante, que algo detiene esa manifestación de esta figura y detiene esa gran apostasía. ¿Qué puede detener la manifestación de esta figura? Hay mucha gente, hay muchas diferentes teorías o hermanos que hacen diferentes mención, el ángel Miguel, yo no sé, un montón de situaciones. Pero yo entiendo que la única que cumple con todos estos requisitos es precisamente la iglesia de Jesucristo, que tiene una autoridad otorgada por Dios sobre toda potestad en la tierra. O sea, en Efesios capítulo 1, versículo 12 dice, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La iglesia es la única organización o organismo, por decirlo así, en la historia de la humanidad que como requisito de sus miembros está sellado por el Espíritu Santo. Es la depositaria del Espíritu. Exacto, son las arras del Espíritu, y cada miembro de la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu Santo. No así en el Antiguo Testamento,
que el espíritu visitaba Ujú. al profeta o visitaba al hermano, qué sé yo.